El trauma de la santidad. No hace mucho, una mujer de Oakland, California, me dijo que estaba enojada, muy angustiada. Y lo que dijo fue que ella estaba enojada con su pastor. Le dije, ¿por qué está enojada con su pastor? Me dijo, tengo la impresión de que por alguna razón mi ministro todos los domingos hace todo lo que puede para ocultar la verdadera identidad de Dios a la congregación. Dijo, cuando voy a la iglesia deseo tener una oportunidad de rendir culto, para que mi alma experimente reverencia y adoración hacia Dios. Pero el Dios del cual nos habla es un Dios que ha sido amansado, ha sido domado, se ha vuelto inocuo. Estoy segura de que la razón por la que hace esto es porque no quiere asustar a la gente al explicar el verdadero carácter de Dios. Damas y caballeros, no sé cuán exacta fuera la queja de esa mujer, pero todos tenemos tendencia a suavizar el retrato bíblico de Dios, y hay una razón para ello. La razón es esta: la santidad de Dios es traumatizante para el mundo impío. Y eso se vuelve claro si miramos el resto del texto de Isaías. Ya hemos visto el relato de Isaías, de su visión de la santidad de Dios. Y lo que quisiera ver ahora es qué le pasó a Isaías en respuesta a lo que vio él. Pero antes de eso, quiero hacer un comentario. En los primeros capítulos de las instituciones de la religión cristiana escritas por Juan Calvino, Calvino hace la siguiente declaración. Él dice que ese temor y terror por el cual los hombres santos de antaño temblaban frente a Dios, como relatan las Escrituras uniforme y claramente. Calvino decía esto: hay un patrón en la respuesta humana ante la presencia de Dios en las Escrituras. Y parece que cuanto más recta sea la persona descrita, más tiembla cuando entra en la presencia inmediata de Dios. No hay nada caballeresco o casual en la respuesta de Habacuc cuando conoce al Santo Dios. ¿Recuerdan? Habacuc siempre se quejaba cuando veía todas las degradaciones e injusticias que colmaban los parajes de su propia tierra. Estaba tan ofendido por esto que subió a su atalaya y se quejó ante Dios y dijo: Dios, eres tan santo que no puedes ni siquiera contemplar la maldad. ¿Cómo puedes quedarte allí dejando que todo esto pase? Yo me quedaré aquí arriba hasta que Dios responda a mi pregunta. ¿Recuerdan lo que pasó? Cuando Dios apareció ante Habacuc, él dijo: mis labios temblaron, mi vientre se estremeció y la podredumbre penetró en mis huesos. ¿Qué le pasó a Job? Cuando él esperó la voz de Dios, cuando Dios se mostró ante Job, Job dijo: me postro ante ti, me arrepiento sobre este polvo y ceniza. He hablado una vez, mas no volveré a hablar. Tomaré mi mano y la pondré sobre mi boca. Como dijo Calvino, el relato uniforme de las Escrituras Sagradas es que todo ser humano que es expuesto a la santidad de Dios tiembla en su presencia. Eso no fue menos cierto con Isaías. Ahora piensen en Isaías. No he hecho un estudio moral acerca del Israel del octavo siglo. Pero no puedo imaginar que hubiese ningún ser humano por allí en la nación israelita
en ese momento que, humanamente hablando, fuera más recto que Isaías. Isaías era un ser humano de lo más recto que se podía encontrar en esos días. Él ve el reflejo de la santidad de Dios, y lo primero que hace cuando ve la santidad de Dios es gritar aterrorizado. En una antigua versión del texto bíblico se registran sus palabras al decir: «¡Guay de mí! Porque estoy deshecho». Sé que en traducciones más recientes se han cambiado las palabras que usó Isaías, pues nadie habla así en estos días, nadie dice «guay de mí». Las palabras son algo anticuadas, la expresión es en sí un arcaísmo. Es como si alguien dijese «por Zeus», o guay, o atiza. Nadie habla así, a menos que tengas amigos judíos, quienes cuando las cosas salen mal dirán oivei ismir, que es la versión yiddish de estas mismas palabras, guay de mí. Pero en general, no escuchamos a la gente hablar así en nuestra cultura. Así que los traductores que tratan de comunicar la palabra de Dios con términos modernos eliminarán algún día los términos arcaicos. Pero cuando hacemos eso, en realidad, estamos en peligro de perdernos otra de esas semi-escondidas gemas de la literatura bíblica. Existe una razón por la cual Isaías usó la palabra guay. En el Antiguo Testamento, un profeta era un ser humano ungido por Dios para ser el portavoz de Dios. La simple definición que distinguía al profeta del sacerdote en Israel era esta: que la tarea del sacerdote era hablar a Dios en nombre del pueblo, y la tarea del profeta, hablar al pueblo en nombre de Dios. Cuando el profeta emitía su mensaje, jamás lo hacía diciendo en mi humilde opinión, o es mi juicio que, o yo creo que tal vez este sea el caso. Así no era como le hablaban a la gente. Ustedes saben lo que hacían. Cuando pronunciaban su mensaje, anteponían a sus palabras lo siguiente: esto dice el Señor. Pues entendían que eran el vehículo de un anuncio divino. Ahora, la forma literaria común al profeta de Israel era la que denominamos oráculo. Han oído seguramente de un oráculo griego, el oráculo de Delfos, que hacía anuncios sobre el futuro. Bien, entre los judíos, el recurso literario oracular del profeta era de dos tipos. Había oráculos prósperos y oráculos de dolor. Eso significa simplemente esto: había anuncios que venían de Dios que eran buenas nuevas, y anuncios que venían de Dios que eran malas nuevas. Un oráculo de prosperidad o felicidad usaba un término importante en el oráculo, y entre los judíos, para introducir las buenas nuevas, era la palabra bendito. Jesús obviamente utiliza la forma oracular conscientemente como profeta al pronunciar su sermón del monte. El pueblo aquel día reconocía el significado de este principio al escuchar esta lista de frases que decían: benditos son los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los limpios de corazón y bienaventurados los pacificadores. Él estaba pronunciando el oráculo de felicidad para el pueblo. La bienaventuranza divina, la bendición divina de aquellos que hacían lo correcto. Pero la otra cara del oráculo de la prosperidad era el oráculo del dolor, que era un
anuncio oscuro y aterrador del juicio de Dios, amigos. Escuchen al profeta Amós, cuando anuncia el juicio de Dios sobre las naciones y sobre las ciudades. Por 3 pecados y el cuarto, Damasco, ¡guay de vosotros! Jesús, cuando realizó su clara denuncia a los fariseos, pronunció sus palabras de sentencia utilizando el viejo oráculo profético del Antiguo Testamento al decir: «¡Guay de vosotros, escribas, fariseos, hipócritas! Pues recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros». Mencioné en nuestra primera sesión cuán raro es que en todas las Escrituras algo sea elevado a la potencia repetitiva y superlativa, y dije que el único atributo de Dios que se repite hasta el 3er grado es su atributo de santidad, santo, 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 pero no es lo único que se repite a la 3ª potencia. Cuando el profeta Jeremías pronunció el juicio de Dios ante el templo de los judíos, les dijo: «Ustedes vienen aquí a decir que este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor». Lo que Jeremías de hecho decía era: «Vuestra hipocresía crece sin cesar. Ustedes confiaron en palabras falsas, palabras que no dan fruto, y la hora más oscura de este planeta se nos predice en el Apocalipsis del Nuevo Testamento, cuando se nos dice que en esta última hora las fuentes de la ira divina se verterán sobre este planeta». Y oímos a esta figura celestial que vuela atravesando el cielo oscurecido, anunciando el juicio final de Dios y repitiendo una palabra, cantando que: «¡Guay! ¡Guay! ¡Guay!». No queremos estar allí cuando ese pájaro empieza a cantar. ¿Ven lo que pasa aquí en el 6º capítulo de Isaías? Alguien que fue llamado por Dios, apartado por Dios, cuyas palabras, las palabras del propio Dios, fueron puestas en su boca. El primer oráculo que pronuncia es un oráculo de maldición sobre sí mismo. «¡Guay de mí!». Ni bien Isaías vio la santidad develada, la santidad de Dios, por primera vez en la vida de Isaías, él entiende quién es Dios. Y en el momento en que Isaías entendió quién era Dios, por primera vez en su vida entendió quién era Isaías. Y lo que salió de su boca fue algo similar a un grito primario, en el cual se maldice a sí mismo. «¡Guay de mí! Pues estoy deshecho». Sé que hay traductores de la Biblia que utilizan que soy muerto, pero a mí me gusta el término deshecho por esta razón. Si miramos lo que sucede aquí a través de los ojos del psicoanálisis moderno, podemos describir esta experiencia que Isaías relata como una experiencia de desintegración psicológica. Eso es desintegración. La palabra que usamos para describir a una persona saludable es, decimos que esa persona es completa, que tiene todo unido. Y cuando vemos que alguien no está bien, ¿qué decimos? Se está demoliendo. ¿No es interesante que un sinónimo de virtud que usamos en nuestro lenguaje es la palabra integridad? Quiere decir que tenemos todo interligado en nuestra vida en forma coherente y consistente.
Damas y caballeros, aquí está el hombre que poseía la mayor integridad del pueblo judío, y cuando llega y echa un vistazo a la santidad de Dios, inmediatamente sufre desintegración, se despedaza. Eso es lo que le pasa a las personas que atrapan un reflejo del carácter de Dios. Pues ven, nosotros pasamos nuestras vidas enteras cubriéndonos del verdadero carácter de Dios. Porque nuestra tendencia natural, nuestra inclinación natural, mis hermanos, es ocultar nuestra presencia de Dios. Porque sabemos instintivamente que en cuanto el santo aparece, expone y revela cualquier cosa y cualquier persona que no sea santa, por comparación con esa santidad. Tenemos una justificación para todos los pecados que cometemos. Somos maestros del autoengaño. Calvino hizo esta declaración: mientras nuestra mirada se halle fija sobre el suelo, estaremos seguros. Nos favorecemos, nos tratamos como semidioses, algo menores que las deidades eternas. Hacemos lo que el apóstol Pablo nos avisó que no hiciéramos cuando dijo: aquellos que se juzgan a sí mismos por sí mismos y se juzgan entre sí mismos no son sabios. Quiero decirles algo sobre la naturaleza humana. Podemos salir a las calles de América y preguntarles a todos en la calle. No podrán creer cuántas personas contestarían del mismo modo si yo le dijera a la gente: ¿es usted perfecto? Estoy dispuesto a apostar que 99 de cada 100 personas a las que hiciéramos esa pregunta dirían: no, yo no soy perfecto. El axioma por el cual todos los americanos votarían es: nadie es perfecto. Errare humanum est. Errar es humano. Nadie es perfecto. Pero eso no parece molestarnos para nada. No hay una persona en 1000 que negaría no ser perfecta. Un doble negativo. Expresándolo de otro modo, no hay una persona en 1000 que declare ser perfecta. Mis hermanos, no hay una persona en 1000 que comprenda la seriedad del no ser perfectos. Pues las reglas por las cuales seremos juzgados finalmente no tienen curvas. Porque se trata de la rectitud de Dios y su perfección. Oigan esto: todos tenemos derecho a un error. ¿Quién lo dijo? ¿Dónde dijo Dios: todos pueden errar una vez? Un pecado libre. Un acto de traición libre contra mi autoridad. Un insulto libre a mi integridad. Él nunca dijo eso, ¿no es así? Y aunque lo hubiese hecho, ¿hace cuánto tiempo utilizaron ya su error? Todos tenemos derecho a un error. Espero que tengamos más de uno. Un error por segundo es más adecuado. Pero vean, estamos cómodos con nuestras imperfecciones. Nos juzgamos unos a otros. No importa cuán avergonzado pueda estar de las debilidades en mi vida, y a veces cuando miro en mi interior me siento totalmente enfermo. ¿Nunca se sienten así? ¿Alguna vez se dan asco? ¿Cómo puedo hacer esto? No puedo creer que sea tan egoísta, no puedo creer que sea tan codicioso, tan lujurioso o lo que sea. Pero somos rápidos en excusarnos, pues miramos a nuestro alrededor y siempre podemos encontrar a alguien que sea más depravado que nosotros, al menos en la superficie. Así que podemos ser como los publicanos o los fariseos de los cuales hablaba Jesús, que subieron hasta el templo a agradecer: oh Dios, agradezco por no ser como el miserable de allá. Así encontramos una forma de excusarnos y de adularnos hasta estar ante la santidad. Y cuando eso pasa, nos deshacemos, como se deshizo Isaías cuando vio pura santidad. Entendió lo que era aquello que él no era.
No pudo soportarlo y gritando de dolor se echó de cara al piso y dice: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Me pregunto por qué dijo lo que dijo. Cuando clama en su terror dice: estoy muerto, destruido, porque tengo boca sucia. Me pregunto por qué se refirió a la boca. Si leen las enseñanzas de Jesús, una de las cosas que se ven en sus enseñanzas una y otra vez es una lección en la cual casi ninguna persona cree en el siglo XX. Jesús de Nazaret enseñó tantas cosas. Él enseñó repetidamente que algún día cada ser humano sería llamado ante el tribunal de Dios. Cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas ante el santo creador del cielo y la tierra. Y Jesús dijo que en ese día cada palabra ociosa que hayamos pronunciado será llevada ante el tribunal. Que todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos dicho, todas las promesas que hicimos y rompimos, toda blasfemia que vino de nuestras bocas, toda calumnia que hayamos pronunciado en contra de nuestro vecino, será puesta sobre la mesa. Jesús dijo: no es lo que entra en la boca del hombre lo que corrompe, sino lo que sale de su boca. Dios nos ha dado nuestras bocas como instrumentos para alabarlo, para expresar su verdad. Y nosotros hemos usado nuestra boca para mentir y herir a otras personas, para blasfemar a Dios. Tenemos bocas sucias. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, su mano fue instintivamente a la boca mientras clamó esta maldición contra sí mismo. Damas y caballeros, ¿qué hizo Dios? Dios miró desde su trono y vio a su siervo revolcándose en el polvo, arrastrándose, y todo ese remordimiento y arrepentimiento como si fuera un monje medieval en un monasterio, involucrado en autoflagelación, y dijo: vamos, 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 Isaías, te lo estás tomando demasiado en serio. No te preocupes tan mórbidamente con tu propia culpa. Le darás una vida de estudios a personas como Sigmund Freud, actuando de tal manera. No seas tan neurótico. Tienes un conflicto con la culpa. Debes haber estado leyendo a Jonathan Edwards o a la Reina Victoria. No hizo eso. Tampoco vio Dios a su siervo arrastrarse por el polvo y dijo: sufre, miserable criatura. Mereces estar destruido y arruinado. Sigue adelante, continúa. Deja que la maldición caiga sobre ti. Estoy harto de tipos como tú, Isaías. Nos vemos luego. Eso no es lo que hizo. Les diré algo más que no hizo, damas y caballeros. Dios no dijo ni una sola palabra a Isaías sobre la gracia barata. Dios no dijo: mira, Isaías, todo lo que deseo es que firmes tu nombre en esta tarjeta de membresía y puedes entrar a mi reino ahora mismo. Dios vio a su siervo dolorido y le señaló a uno de sus serafines, y el serafín voló al altar donde se quemaban los carbones al rojo vivo en el fuego sagrado, y el carbón estaba tan caliente que hasta la piel del ángel no podía entrar en contacto con ellos. Tuvo que usar tenazas. Y con estas tenazas tomó uno de los carbones al rojo vivo y voló hacia Isaías. Y leemos en el texto que colocó este carbón encendido sobre sus labios. ¿Saben cuán sensibles son los labios humanos? Es con nuestros labios que expresamos una de las formas de comunicación táctil más íntimas, el beso. Las terminaciones nerviosas de los labios son hipersensibles, y este hombre sufre la experiencia de que se coloque un carbón encendido justo sobre sus labios.
¿Y saben lo que pasó? Es que en el instante en que ese carbón tocó sus labios, hubo una enorme ampolla. Él podía oír su propia piel chamuscarse. ¿Por qué? ¿Porque Dios estaba siendo inusualmente cruel en su trato con Isaías? No. El carbón fue aplicado para cauterizar sus labios, para purificarlos, cicatrizarlos, para prepararlos para el mensaje que debía dar. Escuchen lo que dice. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y que es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Yo soy protestante por convicción, pero una de las cosas que extraño de la tradición católico-romana es la confesión. Sí, la confesión estaba en el corazón de la controversia protestante, pero solo un elemento de ella. Tenemos la tendencia a echar fuera al bebé junto con el agua del baño. ¿Cómo extraño poder ir a algún lugar, a alguien que puedo ver y escuchar y experimentar su verdadera presencia y decirle: Padre, he pecado, esto he hecho, y enumerar mis transgresiones y quitármelas de encima? Y entonces poder ponerme sobre mis rodillas y escuchar a alguien decirme en el nombre de Jesucristo: te absuelvo. Te absuelvo. Tus pecados son perdonados. ¿No les gustaría oír a Jesús entrar en esta habitación ahora y acercarse a cada uno de ustedes en privado y decirles: conozco cada uno de tus pecados, pero en este momento quiero decirte que todos los pecados que has cometido en tu vida son perdonados? Tu culpa es eliminada en su totalidad. Nunca más tendrás que preocuparte por los pecados que has cometido contra Dios. Yo te estoy perdonando y limpiando en este momento y para siempre. ¿Qué darían por escuchar a Jesús decirles esto? Eso es lo que Dios le dijo a Isaías. Es Dios, Isaías. Todas tus culpas son perdonadas. No tienes por qué seguir con esa maldición. Voy a retirar todos tus pecados que ya han sido pagados. Y ahora, y mientras Isaías trata de entender eso, Dios habla una vez más y dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Lo primero que Isaías dice después de maldecirse es: heme aquí, envíame a mí. Noten que no dijo: aquí estoy. Eso sería decirle a Dios su posición geográfica. No, él dijo: Dios, heme aquí. Apenas podía decirlo con esos labios. Damas y caballeros, el precio del arrepentimiento es muy, muy doloroso. El verdadero arrepentimiento es honesto ante Dios, y el llegar ante la presencia de un Dios santo es algo doloroso. Pero cuando llegamos ante Él con humildad, como hizo Isaías, cuando caemos de cara al suelo, Dios está listo para perdonar, para limpiar y para enviar. La única justificación para la misión de cualquier misionero, para la prédica de cualquier predicador, es que esa persona haya experimentado el perdón de Dios. Oremos. Padre, también tenemos bocas sucias, y no podríamos sobrevivir en tu presencia si no fuera por el sacrificio que hiciste por nosotros en Cristo. Oramos porque conozcamos tu perdón ahora y por siempre, y podamos decirte: heme aquí, envíame a mí.
Amén. Para mayor información sobre Ligonier Ministries y el Dr. R.C. Sproul, escriba a la casilla de correo 7500, Orlando, Florida 32854.